Bien, mi hermano, le voy a invitar a que por última vez desde este altar, no sé por cuánto tiempo, pero por lo menos por este año, vamos a tener la última predicación del libro a los Hebreos de esta serie y vamos a abrir el último capítulo, el capítulo 13, los versos 22 al 25. Esta es la última predicación de este libro. Hebreos 13, del 22 al 25. Sí. Voy a aprovechar de poner en silencio mi reloj también, porque a veces me hace malas pasadas. Y también, ¿usted cómo se baja? Aquí. Ahí. Bien, compartimos esta lectura. Dice así en el nombre del Señor. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con vosotros. Amén. Amén. Oremos al Señor así como está sentadito, solamente inclinando su cabecita. Clamamos al Señor. Señor, estamos muy agradecidos por todo el camino por donde nos has conducido a través de esta carta. Y al mirar esta salutación final, queremos también tener un provecho para recordar esta carta, Señor, como algo que fue importante durante todo el proceso que la estudiamos y que contribuyó a nuestro crecimiento. Señor, bendícenos por tu palabra en esta mañana y permite, Señor, que el poner atención a esta predicación también nos cause un recuerdo de lo que ya nos has enseñado a través de los predicadores de nuestra iglesia. Señor, sea una bendición para nosotros estar abrigados en tu palabra y a través de ella poder edificarnos y contribuir así en nuestra santificación. Tu bendición pedimos. Para este mensaje lo hacemos a través de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, mi hermano, es bastante particular esta salutación final. Este es un saludo, más que saludo, es casi una despedida del autor, quien, bueno, ya como tuvimos hace unos meses atrás, algún tiempo importante, definíamos de lo difícil que era asumir que esta carta había sido escrita por Pablo, ya que había algún anacronismo que nos impedía pensar así. No había cuando me refiero a un anacronismo, me refiero a una disparidad, a algo que no cuadra en el tiempo, no son muy concordantes. Sin embargo, este último pasaje nos hace pensar de que el autor que escribió esta preciosa epístola sí era de un círculo cercano de Pablo, ya que consideraba a Timoteo una persona cercana. Tanto es así que, como usted acaba de escuchar en la lectura, él está informado y se entiende así de que Timoteo en algún momento tiene que haber pasado un periodo de prisión. No se nombra en la Escritura, no hay registros de un proceso de prisión de Timoteo. De hecho, Pablo
lo último que sabemos de la vida de Pablo en segunda de Timoteo es que Pablo está preso y él quiere que Timoteo venga pronto a visitarle y le traiga los pergaminos y el capote. ¿Sí? Me voy a sacar el micrófono mejor. Entonces, si bien es cierto, lo último que tenemos como registro es que Pablo está preso y Timoteo está en libertad. Sin embargo, aquí este autor menciona que Timoteo está en libertad, se asume que en un momento estuvo impedido de libertad y ahora, estando Timoteo en libertad, puede unirse a Timoteo este autor e ir a visitar a estos hermanos. Segundo, también debemos pensar de que estos hermanos que estaban junto con el escritor cuando escribía la carta, residían en Italia, una parte de la Gran Roma, y que el escritor dice, bueno, los hermanos de Italia os saludan, y se sobreentiende de que con mucha probabilidad los destinatarios finales de esta carta eran cristianos en Italia, que eran judíos y que estando ahí necesitaban esta exhortación. Por otro lado, y lo digo solo a modo de curiosidad, a modo de introducción a todo este tema, por otro lado, el verso 24 también menciona de que hay un saludo especial para los pastores y para todos los santos. Y aquí hay algo bien importante a comprender, porque el autor o el comentarista que los hermanos han usado durante todo este proceso de estudio, el que más han usado ha sido David Burr. Y David Burr dice, qué curioso es que se escriba, que se saludan a los pastores, donde uno debe comprender que los primeros que tienen que recibir esta carta deben ser los pastores. Entonces, tratando de comprender por qué el escritor dice saludad a vuestros pastores y a todos los santos, los de Italia os saludan, es porque él comprende que debido a las persecuciones que la misma carta menciona, recuerde que la carta menciona de que estas personas están en persecución y han tenido que sufrir persecución, el escritor comprende de que esta iglesia, aunque era tan grande o era muy grande, se estaba reuniendo en pequeñas comunidades encerrados y con mucha probabilidad una de estas pequeñas comunidades iba a recibir esta carta y esta carta tenía que ser entregada en los diferentes lugares donde estas personas se reunían. Y debido a eso se habla de esta manera de saludar a los pastores, porque lo más probable es que los pastores no estaban todos juntos ahí reunidos en un lugar, sino que estaban degregados, reuniéndose ahí en cavernas quizás, en lugares ocultos. Debido a eso, el autor menciona de que saluden a los pastores y a todos los santos. Otra cosa muy curiosa dentro de todo esto es que esto es una congregación, y aquí quiero que pongan mucha atención en lo que voy a mencionar. Esto es una congregación, pero tiene una pluralidad de pastores. Cuando yo me refiero a una pluralidad, es decir, que esta congregación no tiene un solo pastor. Esta congregación tiene más de un pastor. Y eso es importante comprenderlo, porque aprovecho de decir que las iglesias del Nuevo Testamento trabajaban con una pluralidad de pastores. De hecho, no hay registro de una iglesia del Nuevo Testamento que haya tenido un solo pastor. No hay registro. Y la única iglesia que uno podría pensar que estaba teniendo un solo pastor era
una iglesia que tenía un pésimo líder, y él se llamaba Diótrefes, que es el que Juan escribe la carta, y este hombre era tan malo que cuando alguien pensaba diferente a él, él simplemente no los recibía o los expulsaba de la iglesia. Ese es el único registro que tenemos. Pero en las demás encontramos que la iglesia tiene más de un pastor. En su gran mayoría las iglesias tenían una pluralidad de pastores, ¿ya? Eso, si bien es cierto, es una doctrina, y es una doctrina muy sana, muy saludable, pero aquí lo vemos reflejado porque el escritor menciona precisamente esto y lo menciona, en plural: saludad a todos vuestros pastores. Esto no es una institución, esto es una iglesia que tiene varios pastores. Y bueno, y termina esta carta de una manera especial diciendo: la gracia sea con todos vosotros. ¿Por qué? Porque esta carta menciona una necesidad súper importante, y la necesidad de toda esta carta era la gracia del Señor. La gracia del Señor. Bueno, ahora, entendiendo cómo termina esta carta, así como termina, así es como el escritor menciona el final de esta epístola. Yo quisiera, mis hermanos, detenernos en algunos detalles. Y fíjense en algunos detalles que van presentando, especialmente el verso 22, que son cosas que podríamos tomar como una aplicación. Recordemos primero de que todo lo que nuestros hermanos nos han enseñado, podíamos resumirlo, que esta carta manifiesta una tremenda preocupación de este autor sobre la gente que va a recibir este mensaje, y esta preocupación de manera muy especial es que estos hermanos, algunos ya estaban volviendo atrás, algunos estaban apostatando, olvidándose de su relación o de su compromiso con Dios. Y la forma en la que muchos de estos estaban apostatando era observando como cosa mayor las antiguas prácticas del judaísmo. Esa es la razón por la cual el escritor se esforzó de una manera increíble en hacer una conexión entre todas las cosas del Antiguo Testamento que tienen mayor valor, como es los sacrificios, el sacerdocio, el ministerio de Aarón y todo eso, la ley de Moisés, el llamado de Abraham. El escritor se esforzó en unir eso con el Nuevo Testamento y tratar de hacerles comprender a estos hermanos de que Cristo es tanto el cumplimiento de todas esas cosas, y que Cristo es mayor que todas esas cosas. Que en Cristo se cumple muchas de las cosas del Antiguo Testamento, pero a la vez Cristo es mayor que muchas de las cosas que en el Antiguo Testamento se encuentran como sublimes. Si hay una de las cosas que el Antiguo Testamento insiste en mostrar su grandeza, aún a pesar de las destrucciones que sufrió, me refiero al templo. Sin embargo, el escritor aquí se encarga de mencionar que Cristo aún es mayor que el templo. Entonces, existiendo esta amenaza, el escritor de esta carta se esforzó en decirle a estos hermanos que volver a todas esas cosas, volver a un culto como es el judaísmo, es apostatar.
que volver a poner la esperanza en los sacrificios, en el sumo sacerdote, en todo ese tipo de rituales que se daban dentro de esos oficios en el sacerdocio de Aarón, es apostatar. Es desligarse de Cristo y aún es despreciar su gracia, como decía el capítulo 10 de Hebreos. Es tener incluso inmunda la sangre del pacto. Y debido a que el apóstol no esconde la fuerza de lo que significa tener una relación con Cristo, él tampoco esconde la firmeza de sus palabras. Él fue firme en su posición. Debido a eso dice: os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de esta exhortación. Porque no simplemente les pasó la mano por la espalda, sino que él fue vehemente en este esfuerzo. ¿Ya? Y hay una súplica de parte de él a no malinterpretar todo el esfuerzo que él hizo y que en algún momento parece que se pasó de la raya, porque fue muy violento en algunos aspectos, sobre todo en los textos que nos muestran las advertencias de coquetear con el desánimo y la apostasía. Y que, entre paréntesis, aprovecho de decirle, el desánimo tiene una causa, o nadie se desanima porque sí, el desánimo tiene una causa y es importante ver cuál es la causa del desánimo. Y el escritor trató de enseñarles causas acerca de este desánimo, y una de las causas podría ser incluso la impopularidad en la que la iglesia se encontraba. La enemistad con el gobierno estaba persiguiendo, había gente que está muriendo por el simple hecho de ser cristianos. El escritor dice aquí en uno de sus pasajes, dice que en otro tiempo ustedes tuvieron gran prueba en sus tribulaciones y que aún se compadecían de aquellos que estaban en experiencias semejantes. Porque ser cristiano no era para nada popular, al contrario, era doloroso. Y algunos morían por el simple hecho de ser cristianos. Sin embargo, el escritor se puso en el plano de poder transmitir y decir: ¿saben qué? Aún nuestra vida, conociendo el valor que tiene Cristo, nuestra vida debemos tenerla no como el tesoro máximo al cual aferrarnos, sino que nuestra vida debemos tenerla como algo que Dios nos ha dado para usarla con el fin de encontrarnos con Él. Que aunque tengamos que padecer acá, este padecimiento no es infructuoso, dice el capítulo 10, que Dios no es injusto para olvidarse de la obra de amor. No es infructuoso, pero nosotros no somos los principales actores de esta historia. Somos secundarios. Y debido a tantas cosas que él mencionó y que puedo comenzar a leer, dice: os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación. Pasajes como estos, mire, veamos el capítulo 2. Pasajes como estos que uno dice: wow, qué fuerte. Por tanto, dice, os es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, verso 3,
¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales, prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Miren, en el capítulo 3, capítulo 3 y capítulo 4, el apóstol venía hablando, el escritor venía hablando acerca de por qué hubo una generación que no encontró reposo. ¿Por qué? Porque había un reposo que Dios había ofrecido y ese no era la tierra prometida, porque si ellos una vez que llegaron a la tierra prometida todavía buscaban un reposo, entonces la tierra no lo era. Hay un reposo que Dios ha ofrecido, pero hay personas que no entran, no llegan. Y pone el ejemplo de Israel y le dice, bueno, hay gente que sale de Egipto, pero tampoco entra a la tierra prometida, quedan tendidos en el desierto, y así va a pasar. Y el apóstol, el escritor nuevamente, esa es mi inclinación. Y el escritor está diciendo, oigan, ¿sabe qué? Nosotros también debemos temer, porque todavía falta un reposo y puede que alguno parezca no entrar en él, no alcanzarlo. Y dice el capítulo 3, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido sus caminos. Y mire cómo los compara, y eso es fuerte, por eso que por eso que el escritor trata de decirles a ellos, no se desanimen. La idea mía no es golpearlos con mis palabras ni mis escritos, no es golpearlos, no es esa mi idea. Y el escritor dice, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y mire, y esta es la exhortación, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo como de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortamos a todos, a los otros cada día, entre tanto que dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Wow. Y fíjese que la escritura, la carta está ahí constantemente exhortando, y es esta. El capítulo 4, el tema continúa y dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe los que la oyeron. ¿Sabe lo que le está diciendo? Oye, ¿cuál es la diferencia entre ustedes y los del pasado? ¿Cuál es la diferencia? En otro lado les dice, en el capítulo 6, los trata de inmaduros. Ya le dice, deje los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos hacia adelante, hacia la madurez, a la perfección, eso es lo que dice. No echando otra vez el fundamento de obras muertas, de la doctrina de bautismos, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y eso haremos, dice, eso haremos, si Dios en verdad lo permite.
Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del dolor celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Y les muestro una realidad. ¿Saben qué? Esta es la realidad. ¿Sabes cuál es la realidad? Si la lluvia cae y produce espinos y abrojos, esa tierra está pronto a ser maldecida y ser quemada. Pero si la lluvia cae y produce fruto, entonces trae una bendición. Trae una bendición a quienes la labraron y trae una bendición porque es una tierra fructífera. ¿Sabe lo que está diciendo? No se engañen. No se engañen, porque muchos de ustedes pueden pensar que tienen una relación con Dios y los frutos que están dando manifiestan todo lo contrario. Y eso es duro. Eso es duro, de verdad que es duro. A la expectativa de la gente es duro. Les llega a decir, ¿saben qué? Hermanos, ustedes debían ser maestros después de tanto tiempo y todavía tienen la necesidad de leche. Es duro. Y yo me imagino, yo me imagino, me voy a adelantar a ver algunos versos más directos. Yo me imagino, mis hermanos, a alguien leyendo esa carta y decir, ¿qué busca esta persona? Y desanimarse en los primeros capítulos o en las primeras páginas. ¿Y qué decir, mi hermano, cuando habla del capítulo 12 acerca de la disciplina? Sí, eso a nadie le gusta. A nadie le gusta la disciplina. Y él les tiene que decir, oye, ¿por qué desprecias la disciplina? Si Dios no te disciplinara, ¿sabes lo que serías? Y es fuerte, mi hermano, un bastardo. Porque Dios al hijo que ama, lo disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y el verso 12 le dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia del Señor, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y yo encuentro fuerte esto, mi hermano, mire. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que con una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis, después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado, dice, al monte que se podía palpar, que ardía en fuego, la oscuridad de las tinieblas y la tempestad, al sonido de la trompeta, la voz del que habla, la cual los que la oyeron rogaron que no les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba, sino que una bestia tocar el monte sería apedreada y traspasada por dardo. Y tan terrible era que aún Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Y él está diciendo, esto es más terrible todavía, porque ustedes se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios el juez justo de todos los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que nos amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros.
si desechamos al que nos amonesta desde los cielos? Y fíjese cómo termina, verso 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Pero fíjese que hay un punto y coma. Y eso es súper decidor en la idea de la frase. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Mi hermano, alguien lee eso, se mira a sí mismo, no doy la talla, no sirvo para esto. ¿Sabe qué? Al mirar y leer todo esto, yo creo que es fácil desanimarse. Por eso que el verso 22 dice: os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de esta exhortación. Y lo cierto es que si alguien podría pensar de que se refería solo al capítulo 13, no, se refiere a toda la carta. Y en eso concuerdan todos. Yo estaba leyendo el comentario bíblico de Juan Calvino acerca de esto, y Juan Calvino dice precisamente la palabra de exhortación se refería a una homilía, que quiere decir a un sermón completo, no a un simple trozo de un sermón, sino se refería a todo un sermón. Por lo tanto, cuando el escritor le está diciendo: os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de esta exhortación, soporten todo el mensaje que les quise comunicar. 2, los he escrito brevemente, porque comparado con todo lo que tenía que decir, lo que le dijo fue lo justo y preciso. Y nosotros, a pesar de que encontramos 13 capítulos y lo podemos leer en una hora, no hay más de una hora de lectura en eso, leyéndolo lento, y a veces encontramos largo, lo que nos trata de decir, ¿sabes qué? Podría haberle dicho muchas cosas más. Por lo que él observaba, podría haberle dicho muchas cosas más. Pero ¿sabe lo que a mí me sorprende por sobre todas las cosas? Lo que estoy muy sorprendido es lo que estas simples palabras destacan de la personalidad del escritor. Eso me tiene sorprendido. Y me tiene sorprendido porque precisamente la palabra exhortación es una palabra que significa, en el griego es paraklesis, que quiere decir consuelo, compañerismo. Eso quiere decir exhortación. Y él dice que estas son palabras de exhortación, son palabras de un compañero, de alguien que sabe y está consciente de cualquier cosa que pueda ser una debilidad o una imposibilidad a avanzar en su vida cristiana y aferrarse con mayor fuerza de Cristo. Él está diciendo, en esto yo soy compañero. De hecho, ¿sabe cuál es lo curioso? Y eso es lo que me parece tan sorprendente de este autor en estas palabras, es porque paraklesis, que es compañero, que quiere decir consolador, eso quiere decir, es un derivado de la palabra paracleto, que es el título que se le da al Espíritu Santo. Entonces, esta persona le está diciendo, yo quiero ser su compañero, y me imagino que esta es la idea, y ese es el carácter que quiere mostrar, porque el Espíritu Santo es compañero de mí. Yo no me siento mejores que ustedes. Al contrario, las mismas advertencias que yo observo que son necesarias mencionárselas a ustedes, también las veo como una amenaza en mi propia persona. Es una persona, yo puedo decirlo, que es una persona que al escribir está tan llena del Espíritu Santo que esta persona
se siente identificado incluso con la debilidad de la congregación. ¿Y sabe cómo logré comprender eso? De hecho, David Burr menciona algo ahí, dice que es curioso porque esta persona que les escribe esta palabra de exhortación, les escribe como una especie de un tiempo imperativo en primera persona plural. Por ejemplo, yo aquí podría decir, ya por hermanos, muévanse. Y si usted automáticamente al escuchar eso, usted va a estar tratando de decir que los que tienen que moverse son ustedes, no yo. Muévanse, están muy lentos. Sin embargo, el escritor no escribe de esa manera. El escritor siempre usa el imperativo de la primera persona y lo ocupa en plural porque él también se siente identificado con las necesidades de esta iglesia. Y que aunque muchos han dicho que estas son las cualidades de un buen líder, yo creo que estas son las cualidades de una enseñanza dirigida por el Espíritu Santo. Ocupa cosas como estas, miren. Atendamos. El capítulo 2, verso 1 dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Yo también necesito atender. Después dice, retengamos en el capítulo 3, verso 14, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza desde el principio. Por esto que es una buena palabra de exhortación, porque yo quiero ser compañeros con ustedes. Yo estoy junto con ustedes. Después se ocupa, por ejemplo, palabras como, incluso en las frases más duras, cuando les enseña a temer, temamos. Yo también tengo que temer en esto. Capítulo 4, verso 1 dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en el reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Temamos. Y así sucesivamente encontramos palabras como estas, palabras de exhortación. Mi hermano, y quizás ya para ir finalizando todas estas ideas que nos muestra aquí el escritor y la forma en que nos habla, yo quisiera hacer la pregunta, ¿qué sientes que Hebreo te dejó? O nos dejó, mejor dicho. ¿Qué nos dejó Hebreos aquí? Y sabe, una de las cosas que a mí me marcó mucho es lo fácil de estar, cerca de la apostasía. Y la advertencia tenaz del autor en decirnos, ¿saben qué? Pongamos atención. Pongamos atención. Considerémonos también nosotros que también estamos en amenaza. Porque escúcheme, mire, nosotros en este momento no tenemos el templo de Jerusalén para decir que nuestra fe está siendo amenazada porque tenemos la tendencia de caer en el judaísmo. Yo sé que muchos tienden como una especie de idolatría con Israel, que Israel es lo que les indica en cómo se mueven las cosas y todo eso. Pero escúcheme, el escritor está tratando de decir constantemente lo siguiente: hey, esas cosas que antiguamente para ti eran una especie de lo sublime, de lo máximo, esa estructura, esa forma. Y si todas esas cosas no descansaban en Cristo, pueden transformarse en una amenaza para ti. Y lo voy a decir abiertamente.
Nosotros no tenemos el problema del templo, pero sí tenemos el problema de nuestra tradición. Y eso es serio, mis hermanos. Tenemos ese serio problema. Cuando como iglesia idolatramos una tradición porque nosotros crecimos o nacimos en ella. No nos interesa la Biblia, no nos interesa el desarrollo, el crecimiento, el aprendizaje. Nos interesa que las cosas se hagan como yo estoy acostumbrado a que se hagan. Y sin darnos cuenta, sacamos la vista de ese blanco al que debemos apuntar y dirigimos nuestras fuerzas a un lugar equivocado. Te tengo una mala noticia, pero también como compañero te la menciono. Podemos estar aquí y aún así ser apóstatas. Porque la apostasía no es un renuncio al culto. La apostasía es un renuncio a la fe. Y podemos estar aquí y estar sufriendo apostasía. Pablo le dice a Timoteo que en los postreros tiempos algunos apostatarían de la fe. Vuelvo a repetir, no del culto, no de las formas, no de las maneras, no, apostatarían de la fe. ¿Y sabe cómo lo harían? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Dónde se hace eso? ¿Fuera de las congregaciones o dentro de las congregaciones? ¿Por qué usted cree que el libro de Judas habla de personas que entran encubiertamente? Y que por eso que Judas dice que le fue necesario escribir a que contendáis ardientemente por la fe que una vez fue entregada a los santos. Nosotros encontramos una advertencia como esta no solamente en Hebreos, la encontramos en muchos pasajes. Y podemos estar aquí y usar el nombre de Dios y ser unos apóstatas. Hacer, escúchelo bien, hacer de nuestras formas un culto a mi propia persona. Sí, eso puede pasar. Hacer de esta forma un culto a mi propia persona. En el caso de los pentecostales, ¿sabe lo que pasa con el tema de la música? Y me refiero yo porque yo soy pentecostal y no voy a dejar de ser pentecostal, pero hay una adicción a una forma musical y que sabe que nosotros la hemos sufrido. La cambiamos esa forma y pareciera que cambiamos el evangelio, porque esa forma es tan importante para nosotros que llega a ser intocable. Y no nos importa si esa forma nos está llevando, no sé, a cantarle a los pajaritos que se caen de los árboles, o al perrito que se murió y que nadie se compadeció, para llevarnos a la tristeza, a la melancolía. No nos importa, la forma es la que nos importa. Y si nos tocamos la forma, nos tocaron algo importante para mí. ¿Y sabe qué fue lo importante? Nada más que tu gusto. Nada más que el gusto. Y sabes que aún con esas cosas podemos estar cayendo en apostasía. Quizás no ser unos apóstatas directamente, pero sí estar coqueteando con eso. Porque todo lo que debemos hacer debe hacerse con un objetivo: la edificación. La edificación. Yo alguna vez llegué a la conclusión que esas doctrinas de demonios a las que se refería Pablo a Timoteo era el humanismo. Esa es la conclusión a la que yo llegué. Y la llegué a esa conclusión leyendo a Samuel Pérez Millos. Y hay una cantidad de cosas que nosotros
Las disfrazamos como que son de Dios y son simplemente una invención humanista dentro de nosotros. Y saben, mi hermano querido, que podemos estar abrazando esas cosas como nuestro mayor tesoro y estar coqueteando. Con la apostasía. Por eso es que estas exhortaciones de temamos pues, considerémonos, retengamos, despojémonos, corramos, sirvamos, salgamos, ofrezcamos, todas estas exhortaciones de un compañero que está diciendo, vamos, esta es una palabra de exhortación, salgamos de allá, saquemos nuestra mirada de estas cosas, pongamos nuestra mirada en Cristo. Esta exhortación es un fiel reflejo de un carácter trabajado por el Espíritu Santo para poder guiar a una iglesia que necesita ser liberada de la infección de la apostasía. Así también el Espíritu Santo, de una o de otra manera, con todo lo que esta iglesia está pasando, con enfermedades, con necesidades, el Espíritu Santo está trabajando para decirnos, pon tu mirada en Cristo. Pon tu mirada. Las exhortaciones, principalmente las exhortaciones de los mensajes, nos están enseñando a descubrir las verdaderas causas de nuestra condición en la que nos encontramos, de nuestros desánimos, de nuestras tristezas, de nuestra arrogancia, de nuestra altivez. Todos estos mensajes nos hacen ver, ¿saben qué? Lo más probable es que tus ojos ya no están donde debieran estar. Lo más probable es que esa sea la causa. Dios nos bendiga. Amén. Y de verdad, yo por lo menos deseo de todo corazón que estas palabras de exhortación que escuchamos durante todos estos meses en este precioso libro de los Hebreos nos hayan permitido ver la supremacía de Cristo y la necesidad que tenemos de tenerlo a Él en un lugar en el que no debe ser compartido con nada. Con nada, ni siquiera con nuestros placeres más deseados. Cristo está en su trono. Y mirarlo a Él sea la principal motivación de todo lo que hacemos. Si Cristo no está incluido en todas nuestras motivaciones, o por lo menos en todo lo que nosotros queremos hacer, revisemos lo que está pasando con nosotros. Revisémoslo. Incluso como iglesia, revisemos qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, cuál es la finalidad última de todo lo que estamos decidiendo hacer. Si Cristo no es esa meta a alcanzar, entonces tenemos que retroceder y decir, hay que armar de nuevo esto. Porque esto no se trata de usted principalmente ni de mí. Esto se trata de cómo Dios en su gracia y misericordia nos unió a Cristo para que nosotros seamos un reflejo de Él. Que Dios nos bendiga. Que estas palabras de exhortación de esta hermosa carta hayan sido de mucha bendición para gracia soberana. Póngase en pie y oramos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias por todo el periodo en que con tanta, Señor, con tanta claridad nos enseñaste a ver la supremacía que tú tienes por sobre todas las cosas, que no existe nada de este lado del sol que se practique en virtud de una comunión contigo en la cual Cristo sea la persona más importante. Señor, permítenos como iglesia ser capaces de renunciar a todas aquellas cosas que no nos dejan disfrutarte a ti, y que no tengamos
Señor, el temor. Que no tengamos el temor de elegir siempre por ti, aunque eso nos cueste nuestra propia tranquilidad. Señor, te damos gracias por la forma en que tú usaste a este escritor. Porque aunque él tenía en mente unos destinatarios específicos, lo que él escribió nos bendice a nosotros hasta el día de hoy. Gracias. Gracias, Señor, porque realmente vemos tu sabiduría incomprensible en todo eso. Porque como tu Espíritu Santo puso cada pieza en su lugar para que en cada momento la iglesia pueda encontrar ciertos antídotos, ciertos remedios que necesita para tener una vida saludable. Y eso lo encontramos a través de tu palabra. Señor, no nos dejes coquetear con la apostasía. Y en todos los que aquí estamos presentes, Señor, al poner atención a tu palabra, encontremos también la razón por la cual tu benignidad nos ha sujetado con nuestros dolores, nos ha sujetado con nuestras necesidades, nos ha sujetado con nuestros problemas, cómo tú nos has sujetado para no tener las fuerzas y renunciar, Señor, con tanta rapidez, sino que a través de tu palabra y a través de la obra de tu Santo Espíritu nos estás guiando para que vayamos por el camino correcto, para que trabajemos en nuestra madurez, para que realmente esta expresión no sea solo dichos de labios, sino que para que Cristo sea la persona más importante de nuestras vidas. Bendice, Señor, a nuestra iglesia y danos el privilegio de verte cada día con más claridad. Disipa nuestras tinieblas y líbranos, Señor, de retroceder en el hermoso camino de poder descubrir a Cristo, de poder alcanzarlo a Él y de poder llegar a la meta donde Él está. Bendícenos, Señor. Bendiga a toda nuestra iglesia y a la vez, Señor, bendiga a todos los predicadores que se esforzaron durante tantos meses, Señor, en explicarnos, en dedicarse, Señor, a hacer el trabajo de interpretación, en sus oraciones, Señor, que muchas veces teniendo que verse reflejado en el mensaje que estaban compartiendo. Sé, y algunos de ellos lo dijeron, Señor, sé que muchas veces subiéndose al púlpito, sintiéndose indignos de predicar lo que tenían que anunciar. Señor, bendícelos y permite que en esta tarea, en esta obra, ellos también hayan crecido un poco más en su búsqueda de Cristo y en su madurez. Porque, Señor, que el impacto de tu palabra para ellos también les haya sido de un hermoso beneficio. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que nos compartiste en este tiempo hermoso. Lo agradecemos a través de Cristo, nuestro Salvador. Amén.